Hello everyone, this is week number 9, semana 9. We're going to start a new unit today. Vamos a empezar una nueva unidad el día de hoy. It is called What Would You Do? ¿Qué harías tú? And the topic of today is zero and first conditional. Condicionales 0 y 1. Before we go into the explanation, antes de ir a la explicación, I have shared with you an infographics. Está compartida aquí en la plataforma en las lecturas obligatorias, una infografía where I summarize the 4 conditional types, donde están resumidos los 4 tipos de condicionales. From those 4 types, de esos 4 tipos, today we're going to work on 2. Hoy vamos a hablar de 2, zero and first, condicional 0 y 1, o primero. So, in order to give you complementary reading, en aras de darles material complementario para profundizar el tema, you have 2 external links, tienen 2 links externos, and we have the homeworks. Y tenemos la tarea que está compuesta por un cuestionario y un foro. This class that we're having right now, esta clase que estamos teniendo en este preciso instante, is going to be recorded and shared on EVA, va a estar grabada y compartida en EVA en el espacio de videotutoriales. So I am going to pass to the board, voy a pasar al tablero to explain this. This is grammar, este es un tema netamente gramatical. And in advance, I wanted to tell you, y de manera anticipada quiero decirles, that it's gonna request from us to review some things that we already worked on in prior subjects. Es un tema que va a requerir de nosotros retomar algunos temas o aspectos gramaticales que hemos trabajado en asignaturas anteriores como inglés 1 y 2 respectivamente, por lo menos para el caso de los 2 condicionales que vamos a trabajar el día de hoy. So, what is a conditional? ¿Qué es un condicional? A conditional is somehow similar to propositions, es algo muy similar a las proposiciones que ustedes trabajan en informática y en matemáticas, de un sí, solo sí, entonces. So, in English, we call conditional to those statements. En inglés llamamos condicionales a aquellas aseveraciones o aquellas ideas that are made up by 2 sentences, que están compuestas de 2 oraciones, in which one of them is a condition, de las cuales una es una condición and the other one is a result, y la otra es un resultado certero, probable o improbable de esa condición. So, if you just realize, si se acaban de dar cuenta, acabo de hablar de resultados certeros, probables e improbables. Teniendo en cuenta estos 3 aspectos que yo acabo de mencionar, se clasifican entonces los condicionales en 4 tipos. Condicional 0, 1, 2 y 3. En inglés sería igual a decir 0, first, second and third. Hoy vamos a trabajar el 0 y el 1. And for these conditionals, we're going to review 2 tenses. Y para estos 2 condicionales vamos a retomar 2 tiempos gramaticales que hemos trabajado en inglés 1 e inglés 2 respectivamente. Los tiempos gramaticales que componen los condicionales son presente simple, futuro simple, pasado simple, presente perfecto, pasado perfecto, y adicional a eso vamos a ver un verbo modal que es el would. For today, we are going to work on zero conditional. It's what we call conditional zero. Right? But before we go into zero conditional, antes de irnos al condicional cero, I am going to write here some general information that applies for all conditions. Vamos a escribir aquí una información general que aplica para todo tipo de condicionales.
So I'll try to write in Spanish too. Voy a tratar de escribir en español también, teniendo en cuenta que no todos van a estar conectados viendo el video. Okay. Let's try it right here. Entonces, un condicional está compuesto por dos oraciones. Siempre van a ser dos oraciones. Una de ellas es la condición y la otra es el resultado de dicha condición. Para la condición vamos a encontrar tres palabras características que nos van a indicar esta oración es la condición dentro del condicional. ¿Cuáles son esas palabras? If, when y unless, que respectivamente significan sí, cuando, pero este no es un cuando de pregunta y este tampoco es un sí de afirmación, es un sí de condición. Y unless, que significa a menos que. Encontramos entonces que un condicional sería este. If I mix blue and yellow, si mezclo azul y amarillo, obtengo verde. So, in this case, I have two sentences. Tengo dos oraciones. This one and the other one is this one. They are separated by a comma. Están separadas por una coma. If you can take a look at them, si las miramos en detalle, podemos darnos cuenta que cada oración tiene su sujeto, su verbo y su complemento. Sujeto, verbo, complemento. Quiere decir, entonces, que un condicional está compuesto por dos oraciones que tienen sentido completo por separado y que simplemente las estamos uniendo para expresar que si se llegara a dar esta condición, el resultado sería este. ¿Cómo identifico en este caso cuál es la condición? Decimos entonces que la condición va a estar siempre marcada por una de estas tres palabras, por un if, por un when o por un unless, que van siempre al principio de la condición. Mientras que el resultado no lleva ningún indicativo o ninguna palabra de ese tipo, simplemente es una oración con sujeto, verbo y complemento. Esto que tenemos aquí entonces es lo que conoceríamos como condicional. Ojo que no es lo mismo decir condición que condicional. Condicional es el conjunto de las dos oraciones. ¿Cuáles dos oraciones? Una condición y un resultado. Y cuando decimos condición, estamos haciendo referencia solamente a una parte del condicional. Now, if we go to math context, si nos vamos al contexto de las matemáticas, podríamos asociar lo que les voy a explicar ahorita con la propiedad conmutativa. ¿Cierto? ¿Por qué lo podemos asociar? Resulta, pasa y acontece que así como yo dije, if I mix blue and yellow, si yo mezclo azul y amarillo, obtengo verde, podría simplemente invertir el orden y decir I
get green if I mix blue and yellow. What did it change? ¿Qué cambió? Este cambio en el orden trajo consigo otro cambio adicional y es que desapareció la coma y en su lugar encontramos que simplemente colocamos las dos oraciones y no hay necesidad de dividirlas por ningún signo de puntuación. ¿A qué se debe esto? Se sigue manteniendo aquí resultado y acá condición. Y básicamente la coma desaparece porque cuando utilizamos este orden, el if que está aquí y que ya dijimos que significa sí, está haciendo las veces de conector. Now, the example that I just gave, el ejemplo que acabo de dar, es un ejemplo de condicional cero. We're going to start with conditional zero, and the first thing that we need to say is that this is used for lo utilizamos para, el condicional cero lo utilizaríamos para aquellas situaciones en donde tenemos la certeza de cuál va a ser el resultado de dicha condición. Es decir, ese resultado no varía, siempre es el mismo. Si yo mezclo amarillo y azul, como dice en el ejemplo, aquí en China, en Italia, en cualquier país del mundo, el resultado va a ser el mismo. Si lo mezclo hoy, lo mezclo mañana o cualquier día o en cualquier año, el resultado va a ser el mismo. Si caliento agua a 100 grados centígrados, esta va a hervir o va a alcanzar su punto de ebullición. Entonces, utilizamos el condicional cero para aquellas situaciones que siempre tienen el mismo resultado, que no varían, que el resultado está determinado, bien sea porque es una ley natural o una regla general. Por ejemplo, otra regla general sería 2 más 2. Si tú sumas 2 más 2 es igual a 4, porque ese es un resultado que no va a variar. No existe otro resultado posible. Entonces encontramos lo siguiente. Si ya sabemos que un condicional está compuesto por dos oraciones, vamos a encontrar entonces que cada una de esas oraciones, dependiendo del condicional que estemos utilizando, si es 0 o es 1, va a tener un tiempo específico. Por ejemplo, en el condicional 0, cuando estamos elaborando una condición o cuando queremos redactar la condición, esta condición va a estar siempre escrita en presente simple. Y el resultado, de igual manera, va a estar en presente simple. ¿Por qué? Si nos devolvemos un poco en el tiempo, cuando estábamos en inglés 1, veíamos que el presente simple se utilizaba para hablar de rutinas. Las rutinas son aquellas cosas que todos los días o que con cierta frecuencia hacemos de la misma manera. Yo todos los días desayuno, almuerzo, ceno, todos los días me baño, es decir, siempre sucede de la misma manera. Y acabamos de decir que el condicional 0 expresa exactamente eso, que algo siempre tiene el mismo resultado, que no hay variación. Esa es la razón por la cual utilizamos el presente simple para expresar ideas en condicional 0. De acuerdo a esto, entonces, miremos un condicional. ¿Cuál sería un condicional? Un ejemplo de condicional 0. If I heat water
It boils. Si yo caliento el agua, esta hierve. Now, in this case, again, en este caso nuevamente tenemos condition and result. Condición y resultado. Let's save some space. De acuerdo a lo que explicábamos hace un momento, yo puedo cambiar el orden del condicional sin que me afecte la idea que estoy expresando. Y podría colocar primero el resultado y después la condición. En ese orden de ideas yo podría decir, the water boils, el agua hierve, sorry, if I heat it. ¿Por qué cambiamos el uso del pronombre it? Básicamente recuerden que un pronombre se utiliza para reemplazar a un sustantivo. En este caso habíamos dicho ya el sustantivo agua y de manera posterior lo reemplazamos por el pronombre it para no repetir y que no dijera si yo caliento agua, el agua hierve. No. Si yo caliento el agua, esta hierve. Entonces, esa es la lógica. Acá tendríamos que mencionar primero el sustantivo que está aquí, agua, para después poder utilizar el pronombre. Como nos pudimos dar cuenta, al cambiar el orden ya no se hace necesaria la coma porque el if hace las veces de conector. So this would be for the zero conditional. Esto sería para el condicional cero. Voy a explicar ahorita el primer condicional y vamos tomando apuntes, vamos guardando. Y habiendo explicado el primer condicional, voy a hacer un repaso de aquellas reglas o aspectos que debemos tener en cuenta para el caso del presente simple y del futuro simple, que es el tiempo que vamos a emplear ahorita para el primer condicional. Okay, so let's go with first conditional. Primer condicional. Para el primer condicional, a diferencia de lo que estábamos mencionando en el condicional cero, que es cuando tenemos certeza de cuál va a ser el resultado, el primer condicional lo voy a utilizar cuando yo no estoy segura o seguro de cuál sea el resultado, pero tengo una idea de cuál es el resultado más probable. Les pongo un ejemplo cotidiano. Si usted tiene un examen y lleva 2 días estudiando para el examen, ha estudiado 2 días para ese examen, lo que usted esperaría es que usted apruebe el examen, pero pudiera suceder que no fuera ese el caso y que usted reprobara el examen. Entonces, nosotros diríamos, si yo estudio fuertemente, yo ganaré el examen. Pero al momento de decir ganaré el examen, estoy expresando que no estoy seguro, que es lo más probable, pero que yo no estoy seguro. Existe también una posibilidad, aunque pequeña, de que lo pierda. Y vamos a encontrar entonces igualmente aquí
condition, result. Vamos a encontrar entonces lo siguiente. Encontramos que la condición se va a mantener en presente simple. No obstante, el resultado va a ser con futuro simple. ¿Cuál es el futuro simple? Nosotros trabajamos futuro simple el semestre pasado. Y decíamos que futuro simple es aquel en el que utilizamos el auxiliar will. Para el caso de will, que es el tiempo que utilizamos y que se conoce como futuro simple, nos vamos a dar cuenta que ese es un tiempo que no tiene reglas gramaticales. Es decir, no tengo que agregarle nada al verbo. Simplemente basta con utilizar el auxiliar will. Pero para el caso del presente simple, sí nos vamos a detener al final a mirar cuáles son las reglas y los auxiliares del presente simple. Entonces, un ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que les acabo de mencionar. If I study art, I will pass the exam. Si estudio fuerte, pasaré el examen. Pasaré el examen. So, right here we have my condition. Sé que esta es la condición, repito, porque lleva la palabra if. I can do it in the opposite way. Puedo hacerlo de forma opuesta. I will pass the exam. Y ya sé que si primero coloco el resultado y después coloco la condición, no es necesaria la coma. If I study hard. Sorry, voy a corregir aquí. Es un error. Recuerden que el pronombre I siempre va a ir en mayúscula independientemente de si está iniciando una oración o está al inicio de un párrafo o no. Siempre debe ir en mayúscula. Ok, entonces, habiendo explicado esto, voy a colocar aquí unas consideraciones importantes. Important. Listo, entonces, ¿qué estamos colocando por aquí? Para el caso del condicional, para el caso de las palabras if y when, lo podemos utilizar de manera indistinta en los condicionales 0 y 1 porque no representan o no cambian de manera significativa el significado de la oración. Por ejemplo, voy a tomar esta oración y vamos a ver si tiene sentido.
When I heat water, it boils. Cuando yo caliento el agua, esta hierve. Entonces no hay un cambio significativo. No obstante, es una regla que tiene sus excepciones. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. ¿Cuándo no podría hacer este cambio? No podría hacer este cambio para el caso de este condicional. Cuando estudio fuerte, pasar el examen. No, it makes no sense. No tiene sentido en este caso. Es una cuestión, ya esto es una cuestión un poco más de lógica. Al punto al que quiero llegar y por el cual lo estamos explicando es porque, sí, if es la palabra que más comúnmente se utiliza para elaborar un condicional, pero algunas veces muchas personas utilizan when y es importante saberlo porque nos facilita un poco el trabajo de identificar los condicionales. Un ejemplo sería el siguiente. When I finish, I will go. Cuando termine, yo iré. Y esto es un condicional. Es una cuestión un poco más de lógica. Para efectos de evaluación, nosotros vamos a quedarnos con if. Quería explicarles el when porque es importante que lo conozcan. Y la próxima clase, cuando veamos condicional 2 y 3, vamos a ver el uso de unless. No vamos a entrar todavía con el caso de unless porque unless es un condicional negativo. Listo, entonces voy a activar los micrófonos. Voy a guardar esto, voy a activar los micrófonos que ya nos notificó que faltan 10 minutos.